Nos ponemos de pie. Señor Teógenes Alfonso Valderrama González, ¿promete usted solemnemente contar su verdad a los miembros de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y al país entero? Sobre todo al pueblo. Muy bien. Y a la Comisión de la Verdad. Muchas gracias. Tomen asiento. Señor Valderrama González, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí a nombre de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Le agradecemos también por el testimonio que usted va a brindar el día de hoy, que es muy valioso para la investigación que estamos llevando a cabo. Tenga la total seguridad de que lo vamos a escuchar con mucho respeto y atención. Puede brindar su testimonio. Señores miembros de la Comisión de la Verdad, señores asistentes en este auditorio, sobre todo, como decía, al pueblo peruano, nos ha pedido hablar acerca de la violencia y el testimonio que vamos a dar, porque lo hemos sufrido en carne propia, es sobre la violencia en el Perú. Yo creo que nos preocupa que en este auditorio haya muchos estudiantes, eso es bueno, porque tienen que entender posiblemente la realidad que vivimos en este país. El quien les habla como profesor de educación primaria y posteriormente como profesor en un instituto superior pedagógico, ha sufrido la violencia tanto de parte del Estado como también la violencia de los dogmáticos militaristas que se alzaron en armas sin medir las consecuencias para el pueblo peruano. Como docente primario, ingreso en el año 70 a trabajar en una comunidad rural, Cochabamba, en 2 de Mayo. Posteriormente paso a Choras, también en la misma provincia de Huánuco, y posteriormente en Huancapaya. 3 escuelas primarias donde ejercí la docencia en condiciones totalmente inhumanas, en condiciones totalmente donde los conocimientos pedagógicos que había adquirido en los institutos no eran suficientes para revertir el grado de atraso educacional en que se encontraban nuestros alumnos. En Choras, un estudiante que venía 3 o 4 kilómetros para educarse, caminaba por lo menos pues 1 hora, 2 horas, y se alimentaba una sola vez por día, caldito de agua con un papa sancochada. En esas condiciones la educación era bien difícil, muy difícil. Igualmente pasó en Cochabamba. Por lo tanto, yo, para iniciar este testimonio, porque estas son las realidades que he vivido en los primeros años de magisterio, entré a comprender que la necesidad de cambiar la educación en el Perú pasaba por incorporarme al magisterio organizado. Es así que me hice los 2 primeros años de educación primaria, traté de incorporarme al Sindicato Unitario de los Trabajadores en Educación del Perú, que dicho sea de paso, por esos años se forjaba con bastante represión durante el gobierno militar de Velasco Alvarado, allá en el Cusco, el 6 de julio de 1972. Con este gremio empezamos a hablar ya desde el campo dirigencial la verdad. Hablamos nuestra interpretación de la realidad peruana sin tenerle miedo, porque solamente desde mi punto de vista cambiar las estructuras o la crisis que padece este país era diciéndole la verdad al pueblo. Pero lamentablemente esto no fue comprendido. Ustedes conocen que en el año 72, 71, muchos maestros fueron confinados al CEPA, muchos maestros fueron deportados y entonces experimentamos en carne propia cuál era la violencia del Estado, que hacía
carne en los maestros por el solo hecho de reclamar sus derechos y sus reivindicaciones. Es por eso que me hice dirigente clasista desde esos primeros años del 70 y confluí en la huelga del año 78, 84 días, y el año 79, 118 días, al interior del magisterio ya como dirigente del Comité Ejecutivo Departamental del Sutehuano. Y aquí también una experiencia muy lamentable. El año 79 fui encarcelado 9 veces por las fuerzas represivas, 9 veces por el solo hecho de hacer y dirigir las movilizaciones reclamando dos cosas que ha sido siempre el eje de la plataforma de lucha del magisterio. La primera, aumento de sueldos y salarios, porque los salarios son irrisorios hasta ahora, y lo segundo, que era sobre todo la dignificación del magisterio, porque hasta ese entonces los maestros no hemos sido tratados y hasta ahora también no los hemos tratado adecuadamente. Entonces, en el año 79, no encarcelado 9 veces, y terminamos 1 año y medio cesados por esta lucha. Igualmente, ya ingreso a la década del 70, en esas condiciones, y todos conocerán de que el año 80 se da pues la recuperación de la democracia aquí en nuestro país. Y el 11 de agosto, nuevamente nos reincorporamos al magisterio sin resolución a ejercer la docencia. Y seguimos trabajando al interior del gremio, y en esta etapa de la década del 80, que es la continuación de esta violencia generalizada que vivió el país, que lo vive desde sus primeros inicios de la República, y eso tiene que quedar bien claro también, que lo vive de los primeros años de la República, se profundizaba, y aquí en nuestro país surgían los grupos de izquierda ya con mayor detenimiento, posiblemente, y con mayor análisis. Y había un gran debate en la década del 80, cuando se ingresa, ¿no? Ustedes conocen ya esa historia. Algunos decían que había crisis revolucionaria, y los sectores democráticos lo negábamos eso. Crisis revolucionaria que significaba irse a la lucha armada. Lo hizo Sendero y lo hizo el movimiento revolucionario de Túpac Amaru. Los que estamos en el magisterio, y aquí también quisiéramos bien claro, los dirigentes del SUTEP, jamás aceptamos esta tesis. Nosotros siempre trabajamos dentro de los marcos de la democracia, porque después llegué a ser, en 2 periodos, dirigente nacional del SUTEP. Eso tiene que quedar bien claro para que no se nos siga acusando de una cosa que no profesamos o que no tenemos por lo menos en la mente, los maestros, que estamos en el SUTEP. Entonces, en la década del 80, durante los 5 primeros años, o sea, durante el gobierno de Acción Popular, con Fernando Belaúnde a la cabeza, se produjeron pues ya 2 formas de violencia. A pesar de que habían estas formas de violencia todavía incipientes anteriormente, pero la violencia del Estado siempre presente allí. Entonces, ustedes saben también el resultado de los muertos de Cayara, de los muertos del centro del país, donde tuvo responsabilidad compartida tanto el senderismo como la represión de parte del Estado. Y nosotros, los maestros del SUTEP, estamos entre esos 2 fuegos durante estas 2. Yo, como dirigente del Comité Ejecutivo Departamental, sufrí también la persecución, no solamente del senderismo, porque su pretexto equivocado, no de que había que terminar con el revisionismo, nos perseguían a los dirigentes del SUTEP. Y por otro lado, la no comprensión de las autoridades del Estado para darle un diálogo y un trato directo y de repente reivindicar al magisterio. Los siguientes años fueron el gobierno del APRA, del 85 al 90. Igualmente, en las mismas condiciones los maestros de SUTEP. En otras palabras, la violencia que sufrimos los maestros dentro de los marcos de la democracia burguesa formal fue eso, la no comprensión de nuestros problemas y de nuestras necesidades. Como consecuencia, una educación no totalmente para el cambio, una educación no para darle salida a los problemas seculares de este país, sino una educación que se estancaba, porque la reforma de Velasco había malogrado y la continuación, la contrarreforma, igualmente seguía malogrando nuestra educación. Es por eso que el año 87 llego a la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional y nos dedicamos nuevamente a defender los lineamientos de este gremio y seguimos luchando por que en el país se produzca una verdadera
reforma educativa a través del SUTE. Planteamos nuestras alternativas, nuestras propuestas educativas desde el año 85, porque el año 84 el ministro de Educación, Valentín Paniagua, se nos había reconocido como gremio ya legal. Y dentro de la legalidad, como sindicato reconocido, planteamos tanto a Alan García como también en la década del 90 la dictadura fujimontesista nuestras propuestas. Ningunas fueron escuchadas, ningunas fueron tomadas en cuenta. Es decir, los maestros que habíamos hecho una propuesta partiendo desde la misma realidad, no encontrábamos respuesta, y es una de las formas de la violencia que también. Pero, lamentablemente, después del 87, ya la ofensiva contra mi persona fue mayor por parte del senderismo, por parte de todos que estaban alzados en armas. El año 89 me reeligen en el Congreso de Arequipa, y aquí en el Congreso de Arequipa, que fue el séptimo Congreso de Arequipa, el sexto Congreso en Arequipa del SUTE, sufrimos la arremetida de los alzados en armas en el mismo Congreso, cuando un contingente de 250 se acercaron al Congreso tratando de tomar el Congreso. Pero el SUTE tenía también su autodefensa, y nosotros dimos respuesta y realizamos el Congreso, y en el Congreso mayoritariamente, de los 600 o 700 delegados que habían, optaron por la línea, por la unidad del gremio, y salió elegido el nuevo Comité Ejecutivo, donde también me reeligieron, hasta el año 92. El año 92 ya se realiza el Congreso de Cajamarca y nuevamente la confrontación. Pero antes yo quisiera hacer un testimonio real de lo que sucedió en la huelga de 1991. 107 días por las dos cosas que lo he manifestado: aumento de salarios y la dignificación del magisterio. Y ustedes recordarán que como una medida de lucha inclusive nos atrevimos a tomar el Congreso de la República durante el mensaje de 1991 de Alberto Fujimori, su primer año de gobierno, porque no teníamos otro, no conocemos otro camino como reclamar la dignificación del magisterio y aumento para los maestros. Entonces, en el 92 se realiza el Congreso de Cajamarca y nuevamente la confrontación con lo de Sendero. Y nosotros, felizmente, nuevamente derrotamos al interior del gremio. Pero cometimos de repente un error a nivel personal. No aceptamos ser reelegido por tercera vez, porque pensamos que hay que dar paso a nueva gente, a maestros jóvenes para que dirijan el gremio. No fuimos elegidos y fue tal vez nuestro error, porque ese año, el año 92, en junio, después del Congreso, yo volví a mi base. Y en mi base, que es Huánuco, como profesor del Instituto Superior Pedagógico Marcos Durán Martel, lo primero que hice era tomar contacto con mis alumnos. Y en mis alumnos estaban regados las ideas de la violencia dogmática militarista. En agosto recuperamos esa federación de estudiantes. Después incursionamos a la universidad. Y en septiembre recuperamos la Federación de Estudiantes de la Universidad. Y también en los docentes, confundidos porque un profesor mal preparado, un profesor no formado políticamente, dentro de los marcos de la democracia, es fácil presa de la imposición de los sectores violentistas. Porque no tiene nada en la cabeza, pues le obligan a repetir textos. Entonces en la universidad como en el pedagógico no se impuso esa línea, pero lo recuperamos, como vuelvo a decir, en septiembre. Esto fue el vaso de agua que rebasó, posiblemente para una ofensiva ya más frontal con mi persona. Y el 25 de octubre de 1992 sufrí un atentado terrorista en la emisora Radio Ondas del Guayaga, cuando subía a propalar mi programa radial, que ya lo llevaba a cabo por 2 años, se llamaba Democracia Directa, y recibí el impacto de 12 balas, que les voy a mostrar al final, las huellas de esos 12 balazos. En este atentado murió mi comentarista económico de ese programa, que fue delegado regional, en ese tiempo llamado diputado regional, porque dio el primer paso de la regionalización del país. Ledgar Muñoz Alvarado recibió 8 balazos y él perdió la vida. Después de un año, la policía me hizo llegar un documento dándome los nombres
dizque de la confesión de 20 senderistas, de su planificación y del atentado que cometieron conmigo. Esta es la violencia más, diremos, perniciosa que he sufrido. 12 balazos, del cual nuevamente estuve postrado por espacio de 3 años, alejado de todo contacto, inclusive con mi gremio, solo con la asistencia de la militancia política a la que pertenezco. Por eso también tengo que decirlo en esta Comisión de la Verdad. Yo milito dentro de las filas de la izquierda. Soy gente que me he forjado con las luchas del pueblo y hoy milito, porque entiendo que solamente una opción de izquierda puede darle salida a los fenómenos estructurales que atraviesa este país. No hay otra. Y lo están experimentando todos los que están iniciándose posiblemente en la política y todo el pueblo peruano. Entonces, recibí los 12 balazos, después de 3 años vuelvo en el año 95, encuentro nuevamente una dictadura soez, y aquí es testigo, después del 96 97 entramos a forjar lo que hoy son los frentes regionales del Perú, para poder darle salida. Porque hay que entender, señores presentes, y hay que entender también, señores de la Comisión de la Verdad, que para poder detener la violencia en nuestro país y para poder reconstruir este país del estado en que se encuentra y para salir de la crisis estructural que viene desde hace 181 años, lo único que tiene que hacer es el pueblo organizado. El pueblo que sea consciente de su rol que tiene que subir en esta sociedad. Porque si no entendemos eso, serán simplemente comentarios de violencia como lo estamos haciendo hoy, del que inclusive estamos sirviendo de repente como conejillos de India, pero que no hay una salida para los problemas reales de este país. El fenómeno de la violencia es parte de la crisis estructural que afronta este país. La violencia es el caldo de cultivo para que cada día más estemos distanciados entre los que detentan el gobierno y el poder y el pueblo peruano. Y para que nos sigan imponiendo esta falsa democracia que cada 5 años nos hacen votar o cada 4 años nos hacen votar. Eso tiene que quedar, porque estamos hablando de una comisión de la verdad y su correlato, su salida, que es la reconciliación en el país. Porque este país está dividido, está polarizado. Y uno de sus ejes de esa polarización es precisamente la violencia. Desde mi punto de vista, que viene de los dos lados, tanto del Estado como de aquellos equivocados que se alzaron en armas, ¿no? Y que querían hacer la revolución con mentalidad totalmente trastocada. Yo creo que esto es lo que queremos. Concretamente, en lo que respecta a mi persona, yo quisiera hacer un resumen de esto, de la violencia que sufrí. Le decía que el año 79, 9 años encarcelado por el solo hecho de reclamar. Entre el 80 y el 85, 4 veces más encarcelado, porque policía que venía al manifestante, si no nos meten bombas, si nos meten, ahora más bien ya poco capturan. En esas épocas lo primero que hacían, te agarraban y nos llevaban a seguridad del Estado, 150, 200, ahí íbamos saliendo poquito a poco. Eso fue una violencia atroz. Y por sobre esta forma de violencia, no, el año 89, inclusive yo tengo que decirles a ustedes, en la huelga del año 1989, que duró 30 días, y con el que conseguimos nosotros la modificatoria de la ley del profesorado dado en 1982 por Belaunde, el año 89 me capturaron en la Plaza San Martín y nuevamente me llevaron a Dincote, acusándome de terrorista durante 14 días. Los 2 primeros días estuve colgado de pie, ¿no?, para que confesara de actos que no cometí nunca. Pero después de 14 días obtuve libertad y sufrí pues una dura represión también, forma de violencia extrema del Estado. Y es posiblemente en esas condiciones muchos de los que están hoy encarcelados posiblemente también están sin culpa, pero también un buen contingente posiblemente lo esté con razón. Entonces yo creo que esta es la forma de violencias que yo he afrontado durante mi vida. ¿Qué es lo que puedo manifestar más? Los compañeros que perdieron la vida y del que fuimos colegas en el SUTE. Allá en Huánuco, Esteban Flores Llanos, en Tingo María. Carlos Nique en Tingo María. Hasta ahora no aparece su cuerpo. ¿Quién lo hizo? 50% dice Sendero, 50% dice el Ejército.
Tenemos a nivel del centro del país a Ladino Melgarejo en Oxapampa, Tino López en Huancayo. Y a nivel nacional, ya lo han manifestado, Marcelino Pachari en Puno, Corilloclia en Huancavelica. Son maestros cuyo único delito fue exigir dos cosas: mejor salario, pues, aumento de sueldos y salarios, y exigir su dignificación. Estos son los únicos delitos que hemos cometido, si se consideran delitos, que para nosotros son reclamos de nuestros derechos. Yo creo que por eso yo te quería recordar a Guillén Helares en Puno, en Cusco, a Norman Bedoya también en Puno. ¿Qué decir pues de lo anteriormente, por ejemplo, de Abel Callirgos? No sabemos quién lo mató en la huelga del 79. Y los mártires del paro del 19 de julio del año 77. Y los mártires de la marcha de los 4 suyos del Banco de la Nación. Por eso que esta Comisión de la Verdad tiene que hacer una investigación más exhaustiva y tiene que pronunciarse, porque para eso posiblemente el Estado les ha elegido, les ha nombrado. Aquí está la doctora Sofía Mager, con quien estuvimos lavando las banderas, la bandera de la dignidad en la Plaza de Armas, durante nuestro combate contra la dictadura fujimontesinista. Hoy me complace que esté ejerciendo algún cargo dentro de la Comisión de la Verdad. Estoy plenamente convencido de que va a sacar esta Comisión de la Verdad en sus términos exactos, porque la verdad debe ser siendo la verdad, aunque lo miren al revés. Eso debe ser la Comisión de la Verdad. Finalmente, yo creo que hay que entender, señores presentes, hay dos formas de violencia, las dos son graves. Si queremos construir una cultura de la paz, tenemos que erradicar estas dos formas de violencia. La violencia del Estado, que es la más perniciosa, porque no distingue, y no tiene la culpa el Estado, o los que lo ejercen, como es la policía de repente, sino que es el carácter de la sociedad a la que estamos nosotros perteneciendo. Es el carácter de esta sociedad el que te da esa forma de violencia. Una sociedad semicolonial, hoy de repente neocolonial, una sociedad predominantemente capitalista. Esa es la esencia del Estado, esa es la que permite esta forma de violencia. ¿Qué más tiene este país para que haya violencia? Es que este país no ha habido todavía, diremos, clase dirigente. En este país lo que han habido son caudillos, y los caudillos siempre han gobernado este país, ya sea con golpe o ya sea por la llamada democracia, no de entre los marcos de los intereses y de las necesidades de las mayorías, sino han gobernado de acuerdo a las disposiciones de su grupo político o a las disposiciones de los organismos multilaterales que los impulsa Estados Unidos, es decir, dentro de los marcos del capitalismo. Por eso esta forma de violencia va a persistir, va a seguir. ¿Acaso no ven hoy todos los días se movilizan los gremios? ¿Y cuál es la respuesta? Bombas lacrimógenas y algunos balazos. Eso hace que la gente que se moviliza, algunos se malogren y ya haya una violencia generalizada, ¿no?, delincuencial. Porque de tanto golpe ya lo convierten pues en delincuentes. La otra forma de violencia es la violencia dogmática militarista que impusieron los grupos alzados en armas. Esas también tienen que ser destruidas, tienen que ser derrotadas por el pueblo. ¿Cómo? Una propuesta que estamos haciendo, como uno de los que hemos sufrido, es hoy a través de una organización de masas. Porque violencia pues viene a toda respuesta impositiva, a toda acción coercitiva. Hay respuesta también violenta del pueblo, que también lo ejerce la violencia de masas. ¿Qué es lo que pasó en Arequipa, por ejemplo, en este año? Ustedes son testigos, ¿no? Quisieron imponer ahí que
remataran pues Eje Sur, ¿no?, las empresas eléctricas del sur, y el pueblo reaccionó y dijo no, hasta acá no más. Entonces el pueblo organizado hoy tiene un instrumento. Ya no es simplemente un gremio, ya no es simplemente, ¿no?, de repente una opción política. Hoy es el pueblo que está forjando los organismos de democracia directa. Esos son los frentes regionales, mal entendidos, mal propagandizados. Pero, ¿qué buscan los frentes regionales? Igualmente, dos cosas: dignificar al pueblo y que haya mejores condiciones de vida para los pobladores. Por eso que hoy estamos empeñados en la construcción de eso, y la Unión de Frentes Regionales del Perú, del que soy parte integrante, nosotros en esta Comisión de la Verdad le decimos: no somos violentistas, no somos subversivos, no somos, desestabilizadores, como quieran llamar, sino lo que queremos es construir una nueva cultura política en el país para darle la salida a los problemas seculares, a la crisis estructural que atraviesa este país, que son la causa fundamental, como vuelvo a reiterar, para las formas de violencia que existen aquí en nuestro país. Yo les dije que tenía que enseñarle, para que sea verdad, los 12 balazos que hemos sufrido, y voy a tener que destaparme en estos momentos para que ustedes puedan constatarlo. Son casos excepcionales posiblemente. Hemos sufrido 7 en el cuerpo, que han entrado por todo el tórax, han salido por la espalda, y 5 en el brazo, del que estamos reconstruyendo. 6 centímetros está desarrollándose mi hueso, hasta ahora han pasado 10 años. Todavía no se consolida, estamos con la placa. Han tenido que sacarme huesos de las caderas para ponerme al brazo, y ya estamos. Señores presentes, señores de la Comisión de la Verdad, estas son las secuelas de la violencia que vivimos en el país. Pero más que yo, hay algunos que están mutilados de la pierna del brazo, otros están pues de repente durmiendo el sueño de los justos ya. Pero esto hay que detenerlo, esto tenemos que cambiarlo, esto tiene que alguna vez acabar, para que estos jóvenes, para los jóvenes que están en el Perú, para que esta educación que tiene su sello de clase cambie este país. Acepté hacer este testimonio porque quiero hacer este llamado al país. Construyamos una cultura de paz, pero con organizaciones que nazcan del pueblo y con una democracia real, participativa y directa. Y pugnemos, señores, por nuestra verdadera independencia. Un país semicolonial o neocolonial no es un país libre. Tenemos que construir esas dos tareas, tenemos que llevarlo a cabo. Continuaremos en la lucha a pesar de que el cuerpo esté destrozado, nosotros, porque sabemos que solamente así podemos educar al pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Valderrama González, por su valioso testimonio. Los miembros de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y el público presente nos solidarizamos con todo el sufrimiento que usted y muchos maestros como usted han pasado en estos tiempos de violencia. Nuevamente le reiteramos que el valioso testimonio que usted nos ha brindado el día de hoy es importante para la investigación de la violencia que estamos realizando. Muchas gracias nuevamente en nombre de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Le voy a dejar un documento que solicitó la Comisión de la Verdad, presentado 7 veces en el gobierno anterior y 2 veces al presente, no he tenido respuesta. Me puede tomar el camino, ¿no?, dando a conocer al Estado de las cosas que le pasaron.